Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy jueves 24 de agosto. Se nos fue el mes prácticamente. Aquí, en Política con Carreño. Hoy tenemos una agenda cargada a los 50 años del golpe de Estado, no del golpe militar. Queremos comenzar de a poco a recordar el golpe, a recordar estos actos, que en realidad, ¿por qué digo actos? Porque esto se está celebrando 40 años, 50 años y después con 100 años se va a volver a celebrar, ¿no? Habrá otro columnista, todos los que estamos aquí hoy, no estaremos más y vendrán otros, y la historia, el cuento será igual, nada irá a cambiar en cuanto no haya realmente una intención, no solamente de los políticos, que son de verdad los que más leña le echan a la hoguera, ¿no? Sino también una revisión honesta, transparente de la historia. Una revisión también de los juicios, opiniones y reflexiones de las Fuerzas Armadas. Y por último, de la ciudadanía, de la gente. Es un tema que de verdad no tiene como una solución. Y a mi juicio la mejor solución es el reconocimiento de, por un lado, que sí hubo un periodo de una dictadura cruel, sanguinaria, como son todas las dictaduras. Yo lo dije ayer, en mi programa de ayer, porque no hay una dictadura mejor que otra. Son todas iguales, cortadas con la misma tijera. Todas violan los derechos humanos, todas torturan, todas coartan el pensamiento, la libertad de opinión, de expresión, y todas matan. Por eso yo decía, no veo ninguna diferencia entre la dictadura de Salazar en Portugal, de Stroessner en Paraguay, o la dictadura castrista con 63 años, o de Stalin. No veo en realidad ninguna diferencia. Y estos 50 años, bueno, no han sido distintos respecto de lo que piensa un lado y de lo que piensa el otro. Y yo siento que lo correcto es simplemente reunir ambas partes de la historia, porque ambas son verdaderas. Ambas son verdaderas. No solamente aquellos, me refiero específicamente ahora a los comunistas, a los frente amplistas, al oficialismo, con Boric a la cabeza, que solo hablan del 11 de septiembre para acá. Para ellos esa es su verdad, la única verdad. Y quien ose, quien se atreva a tener una opinión diferente, a tener una verdad
no inventada por él, sino una verdad que está ahí en la historia, pero que no coincide con esa versión única que el gobierno de Boric ha querido imponer y para lo cual ha gastado millones de pesos para imponer esa verdad a través de campañas publicitarias, de verdades, de seminarios, qué sé yo, de un montón de cosas. Bueno, es un daño a la convivencia, sin duda, porque hay otra verdad, una verdad previa al 11 de septiembre de 1973, que es la verdad que significa el deplorable gobierno de Salvador Allende y su intención simplemente de apoderarse del poder. Si no pudo llegar al poder a través de verdad y consolidarse, porque de llegar llegó, con la ayuda del Congreso, cierto, llegó al poder por la vía democrática, sin embargo, no pudo mantenerse democráticamente en el poder y buscó las distintas alternativas para afianzarse y apoderarse en definitiva del país. Esa es una verdad también, duela a quien duela. Entonces, claro, lo que hoy vemos, amigos, son estas opiniones de los políticos y es interesante y es válido revisarlas. Y es lo que haremos hoy. Todos estos personajes que a mi modo de ver le hacen bastante daño a la política y que no ayudan en nada para la convivencia. A mi modo de ver, a mi juicio, esta celebración, en realidad no sé qué se va a celebrar, ¿no? Porque estos actos conmemorativos más separan que unen a la sociedad, que ya está absolutamente polarizada. La sociedad chilena es una sociedad que de momento es irreconciliable en dos bandos. Lo que es bastante duro para Chile, lo que es bastante complejo para cualquier gobierno. Pero como dije, opiniones como las que vamos a comentar ahora le hacen mucho daño al país, sobre todo de políticos experimentados, como José Miguel Insulza. José Miguel Insulza no es un aparecido en la política, pero es un señor que yo creo que ha ido perdiendo ese equilibrio político que lo hizo conocido en el pasado y que le dio fama. Hoy es un tanque fallido, ¿no? Recuerden que el apodo de él era el tanque. Hoy es un tanque que ya no funciona. Y que a mi juicio lo mejor que le haría a la política chilena es de una vez por todas irse. Pero esta gente se aferra al poder, así, como lapa. Él dice que no puedo dejar pasar mi protesta más vehemente por la actitud miserable y provocadora con que algunos diputados leyeron esta mañana un acuerdo pasado por la Cámara de Diputados hace 50 años. Entonces acusó a la derecha de ser fascista, golpista. Entonces, esta es la primera frase que rescato de Insulza. Tengo otras dos más. Ustedes se dan cuenta de inmediato que su declaración es ofensiva. No es la declaración de un político. Eso está bien para un columnista. Claro, está bien para el ciudadano común y corriente. Para aquel dueño de casa que, bueno, en la sobremesa le manda cariños afectuosos a la mamá de varios políticos.
Pero no para un político de la trayectoria de Insulza, ¿no? Porque dice la actitud miserable. Ya el lenguaje, como yo digo, construye realidades y esto es dañino, cruel, no une, desune. Y luego dice, no imaginaron que con ese proyecto de acuerdo se estaba dando la legitimidad a un golpe de Estado criminal, que culminó con la destrucción del Palacio de la Moneda, la muerte del presidente de la República, la muerte de una cantidad muy importante de sus propios compatriotas. No sé, esa es una suposición de él, ¿no? Aquellos diputados que en la Cámara firmaron el acuerdo que acusaba constitucionalmente la inconstitucionalidad del gobierno de Allende, no creo que hayan estado pensando en un golpe militar. Hay que revisar la historia, amigos. No estaban pensando en un golpe de Estado. A Allende se le había dado ya varias oportunidades de rectificar su camino, pero nunca lo hizo. Hasta que la Cámara, bueno, vota este acuerdo. No veo dónde está el despropósito si es un acuerdo tomado dentro de la constitucionalidad. Entonces no veo dónde está la actitud miserable, en absoluto. Y luego dice, me parece que este interés que tiene alguna gente de la derecha por dividir al país, por volver a vivir lo mismo que vivimos hace 50 años, es francamente insensato. Yo diría que es insensato lo que Insulza habla. Es insensato, un descriterio, lo que el senador José Miguel Insulza dice, ¿no? Habla de la derecha, de dividir al país. Y yo tendría que insistir en lo que he dicho varias veces. Si hay un sector político preocupado de dividir al país con odiosidades, con desinformación, con mentiras, con noticias falsas, es precisamente el oficialismo. Este oficialismo, este gobierno de Boric. Los comunistas nos tienen acostumbrados a sus frases odiosas. Campillay, que no es comunista, pero da igual. Pérez, Catalina Pérez, De Polo y tantos otros que han llamado a destruirlo todo, a quemarlo todo, a desestabilizar el gobierno, no este, por supuesto, el anterior. Entonces, yo creo que no es la derecha, senador Insulza. Yo creo que ha sido la izquierda la que más se ha esforzado por precisamente dividir al país. Entonces a mí me parece que el insensato es usted con estas declaraciones. Y claro, aparecieron otros. Ayer comentábamos las frases de una diputada que es muy vulgar, no roté, que no es la primera vez, Lorena Pizarro del Partido Comunista, y de la diputada Arce del Partido Humanista. Un descriterio, ¿no? Una idiotez. Pueden revisar esa declaración, culpando precisamente con pequeñas variables la diputada Arce a lo que dice Insulza. Y la diputada Pizarro, ¿no? Mandando a todo el mundo a la mierda por no pensar como ella y acusándolos de negacionismo y cosas por el estilo. O sea, un montón de sandeces, de idioteces, de verdad, de vulgaridades. Entonces, ¿quiénes son los insensatos? Le pregunto a Insulza. Entonces, claro, el diputado Luis Cuello del Partido Comunista, por ejemplo, dice que es un tremendo error justificar y reivindicar a propósito de la lectura de este acuerdo en la Cámara el día miércoles, ¿no? O el martes, ya, no sé. El acuerdo claramente de agosto de 1973 llamaba
a las Fuerzas Armadas a intervenir. Y eso sin duda que es un instrumento golpista y se usa finalmente para derrocar al gobierno. Y agrega, ¿no? También fue una justificación para los posteriores crímenes que tienen adelante. Por lo tanto, creo que acá hay un error que creo que van a lamentar por varias décadas. Esa es la opinión de Luis Cuello, el diputado comunista, y él va en la línea de Insulza y de todos ellos, que el acuerdo de 1973 fue un llamado al golpe. A mí no me parece. A mí no me parece en absoluto que el acuerdo de 1973, del 22 de agosto de 1973, es decir, 50 años ya, haya sido un llamado al golpe. Porque como digo, al presidente Allende se le había advertido varias veces que estaba colocándose al margen de la institucionalidad. La toma, por ejemplo, de las empresas, de las fábricas, la expropiación de tierras, lo que también la justicia le había pedido a los intendentes, ¿no? Pero nada. O sea, era un gobierno que no reaccionaba ante lo que era la ley, ante lo que era la Constitución. También les recuerdo, lo dije ayer, pero lo he dicho en otros programas, Allende firmó un pacto democrático, un acuerdo democrático con los parlamentarios. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, él ganó las elecciones, obtuvo la primera mayoría, pero fue una primera mayoría muy pobre, 36,6, 36,3%. Ganó por 2 puntos a Jorge Alessandri. Por lo tanto, no tenía una mayoría absoluta que le permitiese asumir desde ya la presidencia. En esa época, amigos, no había segunda vuelta. Las elecciones se decidían en la primera vuelta. Una pura elección, una pura votación. Y cuando el ganador no tenía la mayoría para asumir ya, entonces el Congreso escogía entre las dos primeras mayorías. Y las dos primeras mayorías fueron la de Allende y la de Alessandri. Y el Congreso, siguiendo la tradición que siempre escogió la primera mayoría, entonces escogió a Allende, que fue el ganador. Pero el Congreso sospechaba que tal vez Allende no tenía buenas intenciones. La política en ese momento, ¿verdad? El Partido Socialista, el MIR, era gente que tenía mucha influencia en Allende. Muchísima. Los socialistas eran a favor de la revolución armada, de la lucha armada. Lo mismo que hoy los comunistas, ¿no? Que ellos respaldan cualquier movimiento o cualquier camino con tal de llegar al poder, incluso la lucha armada, así lo dijo Vallejo hace ya varios años. Y lo han dicho también otros. Así que no tiene que sorprendernos. Entonces, claro, había la duda, una duda razonable de que Allende no fuera a cumplir y fuera, ¿verdad?, a erguirse como un dictador, como lo que hizo Fidel Castro en Cuba. Recuerden que Castro estuvo un mes aquí en Chile, ¿no? Y Augusto Olivares tiene entrevistas con los dos juntos. Augusto Olivares, que era un gran periodista, ¿no? Apodado el perro Olivares. Entrevistó a los dos
Por ahí están las entrevistas también, amigo, hay que informarse. A Allende y a Fidel juntos. Y claro, yo siempre digo, hay que informarse porque 73, 75, 80% de la población del Chile actual no había nacido. Sí, amigos, no había nacido o eran muy pequeños, entonces no tienen ni idea de lo que pasó. A no ser, claro, a través de la lectura, a través del padre, del abuelo, sin duda. Pero es interesante, ¿verdad?, que esta gente que no vivió pueda informarse a través precisamente de estos videos que están, de estas entrevistas. Ayer yo mencionaba a Regis Debray, ¿no?, el sociólogo francés que entrevista a Allende, que es súper interesante, hay que leer esa entrevista, porque ahí está mucho del pensamiento de Allende, y ahí está mucho del porqué de este pacto democrático, por qué el Congreso le pide a Allende este pacto democrático, que son varios puntos, que Allende se compromete a respetar. Y esto lo hace para asumir la presidencia. Y se lo dice a Regis Debray. Se lo dice, sí, yo no tenía otro camino, pero lo asumí. Pero yo nunca modifiqué mis convicciones de revolucionario. Está claro, amigo, hay que leer, hay que informarse, ver, escuchar esos videos. Por eso molesta la actitud insulsa que es un político viejo. Y de estos otros políticos jóvenes que no se informan, ¿no? Yo creo que nuestra clase política es bastante ignorante, y me disculpan, bastante ignorante, porque no se informa como debiera informarse. Y si se informa, se hacen los que no están informados, o se hacen los tontos, o no tienen la hidalguía de reconocer. Eso es lo que yo le condeno al oficialismo, a los comunistas, a los frente amplistas, a todos estos políticos jóvenes que han leído poco o nada. Esa es la realidad, aunque se molesten. Entonces, claro, van en esta línea de que el acuerdo del 22 de agosto del año 73 fue un llamado a los militares, fue un llamado al golpe de Estado. No fue eso. No. Fue un acuerdo que denuncia la inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende. Y es un acuerdo completamente y absolutamente democrático. Es un acuerdo respaldado por la Carta Constitucional. No veo por qué no reconocer eso. Bueno, y a propósito, ¿no? El Partido Comunista había presentado un proyecto de resolución, bien digo, un proyecto de resolución para condenar el acuerdo de 1973. O sea, había presentado ante la Cámara un proyecto de resolución para condenar el acuerdo de 1973. Y claro, como era de suponer, el acuerdo fue, este proyecto de resolución fue rechazado por 62 votos contra 52. Entonces, esto fue el miércoles, o sea, ayer. Fue rechazado. Y por lo tanto, como ya es sabido, se dio lectura al acuerdo de 1973. Pero ¿por qué negarlo? Porque ¿cómo negar un hecho histórico? Entonces, a mí me da mucha risa, pero también preocupa hasta qué punto la ideologización puede obnubilar
el pensamiento, la reflexión. Ese es un documento histórico. ¿Cómo negarlo? Es como si yo niego el acta de la independencia. No sé. ¿Cómo usted niega un documento histórico, pues, amigo? Este es un documento. Es como si a alguien se le ocurre el día de mañana, solo porque es un diputado y forma parte de una bancada X, presentar un proyecto de resolución para negar, no sé, lo que se le venga a la cabeza, lo que estime que en algún momento de la historia no es conveniente para sus ideas. ¿A usted le parece razonable eso? A mí no. A mí no me parece razonable. Entonces, claro, fue rechazado con los votos de los demócratas cristianos. Y me parece bien. Me parece bien que la democracia cristiana haya por lo menos recordado el rol que tuvo la DC en la época de Allende, que era el partido más importante de Chile, con mayoría absoluta en el Parlamento, con líderes de mucho peso como Frei Montalva, el padre de Frei Ruiz Tagle, como Radomiro Tomic, que participó en esas elecciones de 1970 y quedó en tercer lugar, a pocos puntos de Allende, a 3-4 puntos de Allende, y 2 puntos o algo así de Alessandri. Fue una pelea bastante, una elección bastante peleada, ¿no? Y bueno, y Bernardo Leighton, y otros grandes políticos que tuvo la DC. Y que los simpatizantes de la DC o los militantes deben extrañar muchísimo, si es que los conocen, me imagino que sí. Porque lo que tienen hoy deja mucho que desear. Son bastante pobres intelectualmente y pesan bastante poco políticamente. Pero por lo menos ahora, bueno, digo pesan poco a pesar que tienen una buena bancada. Pero veremos en las próximas elecciones qué pasa con ellos. Pero ahora, como dije, se pusieron las pilas y claro, rechazaron. ¿Por qué? Porque fue el Partido Demócrata Cristiano, mayoritariamente, en la época estaba Partido Nacional, ¿verdad? Los que firmaron este acuerdo, esencialmente, este acuerdo del 22 de agosto. Así que, claro, este proyecto de resolución tenía un destino, claro, sabido, iba a ser rechazado, y fue. Lo que me parece bastante correcto, ¿no? Ahora, quienes presentaron el acuerdo ese del año 73, señalaban lo que un poco hemos dicho aquí, ¿no? Que el gobierno de Allende se había empeñado, sí, en apoderarse del poder, en conquistar el poder total y lograr de este modo la instauración de un sistema totalitario. Y absolutamente opuesto al sistema democrático, representativo, ¿no?, que la Constitución establecida. Entonces, fíjense que la Constitución, que fue rechazada por la inmensa mayoría de los chilenos en septiembre pasado, tenía mucho de este proyecto de Allende. Es decir, Boris tiene muchísimas de las ideas de Allende. Muchísimas. Y esa Constitución, que felizmente fue rechazada, nos habría llevado a un régimen totalitario, a una dictadura, sin duda. Pues bien, el acuerdo este declaraba eso.
Por eso digo, la inconstitucionalidad del gobierno de Salvador Allende. Y bueno, también hay opiniones al respecto. El diputado Undurraga, por ejemplo, de la DC, fue muy claro, dice que nunca se puede justificar un golpe de Estado. No, lo hemos dicho, me parece honesto el diputado Undurraga. No se justifica un golpe de Estado, ni tampoco se aplaude una dictadura. Los problemas de la democracia, dice, se resuelven con más democracia, una frase bastante manida, manoseada, pero bueno, es válida. Pero de la misma forma, dice Undurraga, tenemos que ser respetuosos de las críticas que se hacen a los distintos gobiernos en el marco de la institucionalidad. Eso es lo que Allende no entendió, y eso es lo que hoy, 50 años después, este oficialismo ideologizado, fanático, exacerbado, radical, tampoco entiende, ¿no? Dice Undurraga, cuando hace 50 años la Cámara de Diputados hizo una crítica al gobierno de la Unidad Popular, lo hizo en el marco de la institucionalidad. Lo hizo fundamentando la crítica y en ningún caso fue un llamado al golpe de Estado. Yo participo de las palabras de Undurraga, me parece, de todas las opiniones que hemos leído y comentado acá, me parece que es la más sensata. Ahí hay un poco de las dos verdades. Undurraga no respalda el golpe. Nadie quiere un golpe de Estado. De ninguna manera, amigos. Usted no quiere vivir en un régimen chavista, madurista, orteguiano, castrista. No, claro que no quiere. Y tampoco quiere vivir en una dictadura de derecha. Entonces, pero el golpe de Estado del año 73 es la culminación de un periodo anterior de 3 años de un gobierno que quiso consolidarse y asumirse como un gobierno totalitario, que fue el gobierno de Salvador Allende. Entonces sí, por eso digo, hay dos verdades. Hay dos razones históricas. Aquí no se trata de imponer una verdad oficial, que es lamentablemente lo que el gobierno ha hecho, lo que el presidente Boris ha hecho. Y por último, el propio cuerpo de generales y almirantes de la Defensa Nacional, en retiro, ¿no? También han intervenido en esto. Dice que aún, hablando de Boris, aún cuando conocemos su posición sobre lo ocurrido, creemos que seguir abriendo heridas y seguir pidiendo gestos, estimamos que ello definitivamente no ayuda a la tan necesaria cohesión nacional. Yo creo que es importante lo que ellos dicen en ese sentido. Y yo comencé diciendo que es difícil llegar a acuerdo y habrá 100 años más y se seguirá discutiendo lo mismo. Pero el presidente tiene que tener un mensaje de unión, no de desunión. Y el cuerpo de generales en retiro dice, sus máximas de verdad unilateral, visión y odio solo pretenden eternizar esta división y alejarnos de aquellos derroteros que nos unen. Yo comparto eso. Yo creo que Boris no ha sido un presidente juicioso, como no lo ha sido en muchos temas, pero en este ha sido muy poco juicioso, porque ha tomado un partido, ¿no? Abiertamente, y no ha reconocido que hay razones, hay otras verdades.
y con sus palabras divide más al país, mucho más. Ahora el cuerpo dice de generales que lo ocurrido el 11 de septiembre con el tiempo y el juicio desapasionado de la historia lo colocará en el lugar que corresponde. A mí me parece que el 11 de septiembre está en el lugar que le corresponde desde una perspectiva, que la perspectiva que se le ha criticado, ¿no? Pero falta esa mirada también que lleva al 11 de septiembre y que es difícil. Yo sé que es difícil, ambas miradas son difíciles de asumir, pero es preciso hacerlo con reflexión, con honestidad, con transparencia y con juicio, sobre todo de parte de los políticos y principalmente de parte del presidente de la República. Con esto, amigos, termino mi programa de hoy, jueves, aquí en Política con Carreño. Como siempre, gracias por su atención y nos vemos aquí mañana viernes. Chao, amigos.